Vamos a explicar en este tutorial número 7 de la lista de construcciones 3D, cómo hacer otra casa. Os la adjunto en una fotocopia para que tengáis ahí el modelo. No obstante, os he dejado aquí puesta la planta. Esta sería la parte exterior de la pared. Aquí tenemos la línea que indica la pared interior de esta habitación, en donde tendremos la mitad de la pared hacia la derecha, la otra mitad hacia la izquierda. Y aquí os he puesto en este alzado lo que habitualmente vamos a utilizar para levantar esto en 3D. Es decir, las paredes que hagamos serán de una altura de 3 metros, la puerta tendrá una altura de 2,50, la ventana tendrá una altura de 1,50 y estará a 1 metro del suelo. Evidentemente, la parte superior de la puerta y la ventana tienen que ser iguales. Bien, aquí os he puesto las cotas y fijaros cómo las cotas nos marcan el punto medio de la pared. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a ver cómo pasar esto a un plano en planta, y si no, pues lo tendríamos que hacer desde el principio. Pero vamos a ver cómo lo haríamos. En primer lugar, vamos a darnos cuenta de que esto que tenemos aquí es una polilínea. Y para levantar las paredes, en el tutorial número 6 de esta lista de construcciones 3D, ya os expliqué cómo hacerlo con equidistancia, que es como lo vamos a hacer luego. Pero os voy a explicar otra forma de hacerlo. Fijaros, me voy a ir aquí a esta orden, que es polisólido, la cojo, y esta es para hacer, entre otras cosas, paredes. Primero le decimos qué altura queremos que tenga nuestra pared, que como hemos dicho, una pared de 3. La anchura de la pared que sea 0,25. Y esto es importantísimo, lo de justificar. ¿Qué es justificar? Pues puede justificar hacia el centro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia el centro significa, si cogiera el centro, que la pared me la haría la mitad del grosor hacia este lado, la otra mitad hacia el otro. Si cogiera a la derecha, la pared me la haría hacia el exterior. Esto sería hacia el exterior. Y si cogiera a la izquierda, que es lo que me interesa, me la haría hacia el interior. Bien, voy a coger en primer lugar el centro para que veáis cómo va. El centro, ya marco la O de objeto y le digo que quiero a partir de esta polilínea hacer la pared. ¿Veis? Ahí me la he hecho por el centro. Fijaros cómo el SCP lo tenía en la esquina, ahora se me ha quedado en el centro. Le doy marcha atrás y lo veremos. ¿Veis? El SCP está justo donde hay. Y la pared me la he hecho la mitad hacia este lado, la mitad hacia el otro. Si lo repetimos y cogemos la altura que sea de 3, la anchura de la pared la dejamos en 0,25 y la justificación a la derecha. Fijaros ahora dónde va a quedar, objeto, dónde va a quedar la pared. Se nos va a ir toda hacia allá. Fijaros el SCP cómo está colocado y se nos ha ido toda hacia allá. Eso tampoco me interesa, en principio tal como tenemos la disposición de los datos, así que lo que emplearemos sería la otra opción. Altura 3, anchura por defecto 0,25, justificar hacia la izquierda. Y con objeto marcamos y veréis cómo ahora la pared se hace hacia adentro. ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestra pared hecha. Esta sería una forma de hacerlo. Bueno, vamos a dejarlo y nos vamos ahora a hacer ya el dibujo que a nosotros nos interesa, que es este, la planta, pero ya con los distintos grosores. En primer lugar, vamos a coger esto que tenemos aquí y nos lo vamos a llevar hacia la izquierda, vamos a dejar por ahí para utilizarlo. Todo esto vamos a borrarlo, que ya no nos sirve para nada. Y esto de aquí será el suelo, así que este es el perfil del suelo. Nosotros ahora vamos a recordar lo que hemos dicho. La pared, la parte exterior de la pared es esta, la pared exterior la haremos hacia adentro y esta de aquí, esta línea, nos indica el centro de la pared, de esta pequeñita. Estas paredes tendrán un grosor de 0,10, pues 0,5 para aquí, 0,5 para allá. Igualmente con esta, 0,5 para arriba, 0,5 para abajo. Esa es la forma en la que lo tenemos acotado. Vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar, voy a hacerlo en otra capa, que no es porque ya lo tengo hecho para no perder tiempo, voy a hacerlo en esta capa de aquí. Vamos a hacer equidistancia. Mirad, la equidistancia 0,25, que es la anchura de la pared. Y le digo que esta nos la ponga hacia adentro. ¿Veis? Ya tengo la pared exterior, que es esta de aquí. Pero vamos a trabajar en 2 dimensiones. Ahora vamos a crear en esta capa, en la capa 0,
los huecos de puertas y ventanas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues imaginaros que en esta parte de aquí tenemos que hacer una puerta. Vamos a poner, pincho ahí y le digo arroba 0.25, que es el grosor de la pared, y vamos a suponer que la puerta tiene una anchura de 1.5. Bien, pues ese es el tamaño que tendría la puerta. Vamos a colocarla ahora en su sitio. Imaginar que tiene que ir aquí, en ese punto. La puedo desplazar para arriba o para abajo, lo que me interese, donde tenga que ir. Aquí no vamos a trabajar con muchos valores. Y ahora vamos a hacer aquí el hueco de una ventana. Imaginar que aquí tenemos arroba, vamos a hacer una ventana, arroba que tenga 2 metros, coma, y 0,25 de ancho, que es la pared, porque vamos a hacerlo en esta pared de aquí. Pues vamos a llevar aquí nuestra ventana a esta parte de aquí. Ya tengo puesta aquí una ventana en el suelo, una puerta en el suelo. Bien. Pues eso lo iría haciendo con todas las puertas y ventanas del exterior, ¿vale? Como ya lo tengo hecho, no lo voy a hacer, para no perder tiempo, pero ya habéis visto cómo se hace, ¿no? Si esta ventana la tuviéramos que poner, evidentemente, repetida a la izquierda, pues simplemente la copiamos en el sitio donde correspondiera y la ponemos, ¿vale? Bien. Siguiente cuestión. ¿Cómo se hacen las paredes interiores? Pues vamos a hacerlas también con un rectángulo. Vamos a medir qué distancia hay desde aquí hasta aquí, que ya sabemos que es 340, pues hacemos un rectángulo, vamos a hacer un rectángulo en cualquier sitio, arroba, la anchura de esa pared que sea 0,1, 3.40. Y ahora cogemos este de aquí, lo cogemos por su punto medio y lo llevamos al punto medio de aquí. Y nos encaja ahí perfectamente. Lo copiamos las veces que haga falta, del punto medio siempre, vamos a ponerlos el punto medio, y lo llevamos aquí y aquí. Ya tenemos todos esos hechos. Vamos ahora a hacer esta pared de aquí. Midamos qué distancia es esta, hasta la parte final, que es de 7,20. Pues hacemos un rectángulo, vamos a hacerlo aquí, arroba 7.20, 0.1, que es el grosor de la pared. Y vamos a colocarlo, cogiéndolo de su punto medio, en este punto de aquí. Y ya tenemos hechos los rectángulos correspondientes. Si hubiera que hacer aquí una puerta, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a suponer, hacemos aquí la puerta, que tenga una anchura de 1, arroba 1,0.1. 1 es la anchura de la puerta y 0,1 la anchura de la pared. Pues ahora lo llevamos a el sitio que corresponda. Vamos a suponer que tiene que estar aquí en medio de la pared. Y así sucesivamente iríamos haciendo todos, ¿no? Todos los demás. Vamos a poner a todas estas una puerta, vamos a copiar esta, la copiamos una vez y 2 veces, las que sean. Aquí haremos también las paredes, etcétera, etcétera. Y una vez que tuviéramos hecho todo eso, levantaríamos de la forma que vamos a explicar a continuación. Bueno, yo voy a darle marcha atrás para quedarme sin las paredes y sin los huecos de las ventanas, porque ya los tengo hechos. Pero eso es para que veáis cómo se hace. Esto lo repetiremos tantas veces como sea necesario. Entonces, fijaros, si yo hubiera puesto todos los huecos de las ventanas, todos los huecos de las puertas, hubiera hecho las paredes interiores como os he explicado, el resultado que obtendría sería este que tengo aquí. Las paredes interiores son estas, ¿las veis? Y los huecos de la carpintería serían estos. Ahí los tenemos. Vamos a poner, para que se vea bien, esto y esto de aquí en la capa pared exterior. Vale. Aquí lo vemos, claro. Y ahora ya podemos apagar la capa amarilla, que es la de planta. Ahora se entiende mucho mejor, ¿verdad? Aquí tenemos los huecos de... Aquí hay una puerta, ¿la veis? Aquí hay otra puerta, otro hueco de puerta, etc. Bien.
Ahora lo único que tenemos que hacer es levantar las paredes. Vamos a hacerlo. En primer lugar, las paredes exteriores. Me coloco en la capa pared exterior, vengo y tal como explicamos en el tutorial anterior y al principio de este, cojo esta de aquí, cojo esta otra y las levanto 3, que es la altura que quiero que tengan las paredes. Aquí lo que se ve es todo esto, pero tengo que restar. Tengo que restar con diferencia a la pared exterior, Enter, le resto la interior. Y ahora ya sí que me queda la pared perfectamente hecha. Bien, ahora nos vamos a las paredes interiores y apagamos las exteriores. Nos vamos a las paredes interiores y apagamos las paredes exteriores, para que no nos estorben. Pues vamos a levantar todas estas de aquí. Cogemos y marcamos todas. Esta de aquí, esta. Teniendo cuidado de no coger las puertas. Y esto lo levantamos también 3. Ya tenemos aquí las paredes exteriores y las paredes interiores. Tenemos ya todo esto hecho. De una forma ciertamente rápida. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir levantando los huecos de las puertas primero y luego de las ventanas. Vamos a ir, para que se vea mejor, a la capa carpintería y extrusionamos. Hemos dicho en el gráfico que os he enseñado antes que la altura de las puertas es de 2,5. Pues cogemos todas las puertas que tengamos, una, aquí hay otra, 2, aquí hay otra, me parece 3, aquí hay otra. Bien, y una vez que hemos levantado ya todas las puertas, vamos a hacer los huecos, porque ahora lo que tenemos es esto. Vamos a hacer los distintos huecos, con la orden diferencia. Entonces cogemos diferencia, que es esta de aquí, y le decimos a esta de aquí, vamos a colocarnos en la capa paredes interiores. Diferencia a esta, a esta, a esta, a todas estas de aquí, a todas las paredes interiores, Enter, les vamos a restar las distintas puertas que tenemos. Ya tenemos ahí los huecos. Ya está. A continuación, vamos a hacer lo mismo con las paredes, las puertas que tenemos en las paredes exteriores. Vamos a la capa paredes exteriores, diferencia, y a la pared exterior le restamos las 2 puertas que tenemos, 1 y 2. Ya tenemos ahí los huecos de las puertas. Sigamos. Ahora vamos con las ventanas. Las ventanas las tenemos que subir, hemos dicho que estaban todas a una altura de 1 metro del suelo. Por lo tanto, tenemos que ir cogiendo cada uno de esos rectángulos marrones que están en el suelo y subirlos 1 metro. Para hacerlo más fácil, lo que vamos a hacer es apagar las paredes, tanto unas como otras, y la capa cotas, que ya no necesitamos para nada, y vamos a levantar todas estas de aquí, vamos a levantarlas a una altura de 1 metro. Cogemos todas y le decimos que las levantamos 1 metro. Ya las tenemos levantadas. Y ahora vamos a darles una altura a todas ellas. Nos vamos a la capa carpintería y extrusionamos todas ellas 1,5, que es la altura de la ventana. Abrimos tanto la pared exterior como la interior y vamos a ir restando. Empezamos por la pared exterior. Vamos a la pared exterior y decimos diferencia. A la pared exterior hay que ir restándole todos los huecos de estas ventanas, de las de atrás y de estas de aquí. Ya lo tenemos restado. Bien, aquí ya tenemos todos los huecos de las puertas y de las ventanas. Una vez que tenemos ya el suelo, las paredes, vamos a coger el suelo y lo vamos a subir hacia arriba. Lo copiamos y lo subimos hacia arriba 3 metros, que es la altura de la pared. Ya lo tenemos ahí. Apagamos las paredes exteriores para que nos quede el suelo ahí tranquilo y vamos a, con equidistancia, a hacer una equidistancia de 0,25 para que sobresalga con respecto al tejado. Este de aquí vamos a extrusionarlo 0,25
0,10, 0,10, y sobre él vamos a construir el tejado. Veamos cómo se hace. Apagamos las capas que nos estorban para que podamos trabajar mejor y nos quedamos solamente con esta de aquí. Esta vamos a cambiarlo de capa de momento, vamos a ponerlo en la capa techo. Y para que no nos estorbe la apagamos. Vamos ahora a dibujar aquí el tejado. Vamos a usar unas líneas auxiliares. Luego ya cambiaremos esto de capa. Ya veréis. Para dibujar una vertiente hacia aquí, otra vertiente hacia allá, y en esta parte una vertiente hacia aquí, otra hacia allá. Empezamos. Cogemos y hacemos una línea desde el punto medio perpendicular al otro lado. Esa línea en la parte superior de eso que hemos extrusionado. Levantamos una línea de 1,5, que será la altura del tejado, en un lado y en otro, y cerramos. Y ahora ya podemos dibujar la capa tejado con no 3 de cara como el otro día, sino con 3 de pol, por hacerlo de otra manera, esta vertiente de aquí. Vamos de aquí a aquí, aquí, a la parte superior y cerramos. Ya tenemos hecho esa vertiente. Ahora vamos a hacer esta otra. Venimos de aquí a aquí, perpendicular, subimos y cerramos. Ya tenemos ese tejado. Ahora vamos a darle volumen. Vamos a extrusionar un poquito hacia abajo, esta parte de aquí, que venga hacia abajo 0,1. Vamos a extrusionar este otro también 0,1. Este se ha ido para arriba, pues lo pondremos negativo. Extrusionamos, a veces por la razón que sea, tenemos mal colocados los ejes, menos 0,1. Ya lo tenemos. Ya tenemos aquí, ¿veis? Esa parte del tejado. Vamos a hacer ahora el tejado en este otro lado de aquí. Hacemos una línea que venga desde el punto medio, vamos a traerla hasta aquí. Y ahora que suba, la otra subía 1,5, pues esta solamente 1. Este tejado tendrá una altura de 1. Tenemos que acabar de hacer esta línea auxiliar que venga desde aquí hasta aquí perpendicular, que venga perpendicular, ahí. Ahí es donde tenemos que acabar la vertiente. Bueno, pues cogemos ahora tejado 3D pol, por línea 3D, y hacemos una línea que venga desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y cerrar. Y a la otra que venga desde aquí hasta aquí, 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 y C de cerrar. Ya tenemos hechas las dos vertientes. Vamos a darles volumen, extrusionarlas. Cogemos esta primera y la extrusionamos 0,1. Tiene que ir hacia abajo. Se nos ha ido hacia arriba, mal. Queremos que vaya hacia abajo. Pues pondremos menos 0,1. Menos 0,1. Ya la tenemos. Y ahora la del otro lado. Esta también hacia abajo, 0,1. Vale. Pues ya lo tenemos, fijaros. Ya tenemos aquí nuestros dos tejados. Nos faltaría hacer aquí un triángulo para que fuera la continuación de la pared. Pues vamos a colocarnos en la capa pared. ¿Qué altura tiene? Como hemos dicho, es 0,10. Vamos a medirlo. La altura que tiene desde aquí hasta aquí es 0,10. Vale. Apagamos el tejado y vamos a hacer una pequeña línea que mida 0,10. De aquí a aquí. La hacemos con esta línea auxiliar, una línea que venga de aquí hacia aquí y que mida 0,10. Ahí es donde tiene que venir a parar el frontal de la pared. En paredes exteriores cogemos 3D pol de nuevo y hacemos una línea que venga desde aquí, no arriba, sino aquí, y que venga a parar aquí. Ahí. Y cerramos.
convertimos esta en región, vamos a copiarla en el otro lado, ahí arriba, ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer lo mismo por esta parte de aquí, hacemos una línea que mida 0,1 hacia abajo, 0,1, que es el grosor del tejado, y ahora con 3D Pol hacemos lo mismo. Desde ese punto final, que está 0,10 por debajo, venimos aquí, aquí y cerramos. Convertimos eso en región, para que tenga entidad, y ya tenemos todo acabado. Lo único que nos falta por hacer es esto de techo y tejado, abrirlo. Esto lo podemos hacer de la forma que queramos, pero para que lo veamos mejor. En primer lugar, vamos a pasar esto de aquí que teníamos, que era el techo, vamos a pasarlo a la capa techo. Y ahora nos vamos a quedar en la capa techo de nuevo, y lo que vamos a hacer es esto extrusionarlo también 0,10, para que sobresalga, para que quede, digamos, un poquito más bonito. 0,10. Y ya tenemos aquí nuestro tejado acabado, ¿vale? Tenemos el tejado acabado. Vamos a la capa suelo, región, ya lo tenemos convertido. Esas líneas amarillas no nos interesan, así que apagamos su capa. Las paredes interiores, pues las abrimos también, lógicamente. ¿Cómo se hace la cera? Pues tenemos aquí esto que es el mismo perímetro que el suelo, vamos a darle una equidistancia, por ejemplo, de 2 metros hacia afuera. Hacia afuera. Entonces tenemos esta y esta. Y lo que vamos a hacer es restar. Las convertimos las dos en regiones. Ya las tenemos. Y ahora vamos a restar una a esta de aquí, a la de fuera, Enter, le restamos la de dentro. Y ya tenemos nuestra cera. Vamos a colocar la cera, primero en su capa, y ahora en su sitio. La desplazamos de tal manera que, por ejemplo, este punto vaya a parar al 0,0, que es donde ya tenemos puesta la cera. Bien. Más cosas. Lo más interesante de este ejercicio puede ser la novedad que os voy a explicar, que yo creo que, no sé si en muchos sitios se contempla, que es la de poner las fotos de puertas y ventanas. En el tutorial número 6 explicábamos cómo puertas y ventanas hechas en 3 dimensiones las podíamos poner aquí, las podíamos insertar y podemos escalarlas. Bueno, pues también podemos hacer lo mismo con fotografías de puertas y ventanas. Os voy a dejar en este tutorial algunos ejemplos de puertas y ventanas para que las pongáis y para que veáis cómo se hace. Y al final del tutorial os explicaré cómo podéis ir a internet, coger fotografías de puertas y ventanas que estén allí, o bien hacerlas vosotros con vuestra cámara, retocarlas en el Photoshop o en el Paint, que está al alcance de todos, para poderlas utilizar. Las puertas y ventanas, sus medidas nos han marcado las medidas de los huecos de las puertas y ventanas. Vamos a ver cómo hacerlo. Yo las he dejado preparadas para colocarlas. Entonces, en primer lugar, vamos a poner esta puerta de aquí primera. Vamos a colocarla. Lo primero de todo que tenemos que hacer es colocar el SCP. Vamos a apagar la capa amarilla ahora. La capa de la cera también, la del techo, tejado, para que no nos estorben, incluso la de las paredes interiores de momento nos sobra. Nos quedamos solamente con esta. Para hacerlo, lo primero que tengo que hacer es colocar bien el SCP, de tal manera que el punto origen esté en el centro del hueco de la pared, el final del eje X y el final del eje Y, en esa posición, para que tenga perfectamente determinado el origen de coordenadas. Me voy a la carpeta donde tenga la puerta que tiene esas medidas, que es esta de aquí. Pincho y la arrastro. Ya la tengo aquí, la fotografía, aunque no se vea. Y la coloco en el 0,0, que es donde he colocado el origen de coordenadas. Ahora me dice que le dé la escala. El factor de escala no lo voy a calcular, simplemente me desplazo hacia la derecha y se va haciendo más grande. Bueno, pues le doy ahí y ahora el ángulo le digo que sea 0. Ya tengo ahí la puerta, pero se me ha quedado pequeña. Cojo escala, marco la puerta, el origen, el punto base es el origen, y le digo referencia, y le digo, mira, la altura desde aquí hasta aquí, que es la de la puerta, quiero que llegue hasta aquí.
Y como las medidas de la puerta eran justamente las del hueco, pues ya tengo ahí la puerta perfectamente puesta. Esta puerta de aquí es transparente, los cristales son estos de aquí, tenían que ser, no tenía que haber nada ahí. La hemos preparado en el Paint, como luego veréis, y la hemos guardado con formato PNG, por tanto esos agujeros tenían que ser transparentes. Aunque no se vean, vais a ver que sí que funciona. Pinchamos en la puerta, botón derecho, propiedades. Y aquí en propiedades tenemos aquí abajo, en varios, transparencia de fondo, ¿sí o no? Le decimos que sí. Y al decirle que sí, veis, ya se ha puesto transparente. Y nos daremos cuenta de que a través de esa puerta que tenemos ahí se pueden ver las paredes interiores. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger, apago las paredes interiores para que no molesten y cojo la capa cristal. Me coloco en la capa cristal. Y voy a hacer por la parte de atrás. Podría hacerlo también por la parte más pegada para allá, pero en la parte de atrás me da igual. Hago un rectángulo. Coloco el rectángulo, como tengo bien puesto el SCP, lo coloco de aquí hasta aquí. Hago ese rectángulo, este. Y lo transformo en región. De tal manera que si me coloco así, ¿veis? Ahí está, eso sería un cristal. Si lo vemos desde fuera, esto sería así. Ese cristal ya no es transparente. Mirad, vamos a poner las paredes. Pero si vengo aquí a formato, capa, y me voy a la capa cristal, esta de aquí, y donde pone transparencia a la capa cristal, le digo que ponga una transparencia, por ejemplo, de 70, ¿veis? Ya se ve a través de los cristales con una tonalidad azul, ya se ve la pared. Le podía poner mayor o menor transparencia. Vamos a probar con una transparencia más pequeña. Vamos a poner 50 solamente. ¿Veis? Se aprecia, ¿no? Bueno, pues ese es un truco bastante interesante a la hora de trabajar. Si vamos a verlo por fuera, si lo viéramos por dentro, pues entonces ese cristal lo pondríamos por fuera. Vamos ahora a hacer lo mismo con esta ventana que tenemos aquí. Colocamos el SCP en la ventana, vamos a ir apagando paredes para que no nos estorben. Nos colocamos en la capa de carpintería, que es donde tendríamos que estar. Y vamos a colocar la ventana ahí. Vamos a la carpeta donde están las ventanas y es esta de aquí, la arrastramos, ya la tenemos, la colocamos en el punto medio, la hacemos un poquito más grande, el ángulo 0 y ya la tenemos ahí puesta. También tendría que ser transparente. Vamos ahora a agrandarla con escala. A partir del punto medio, la agrandamos para que llegue hasta arriba. ¿Veis? Ahí está. Si no sale el lado de referencia, como nos ha pasado en este caso, pues lo hacemos un poco a ojo. Esta también es transparente. Aquí, por la razón que sea, no sale, pero pinchamos sobre ella. Ahora botón derecho, propiedades, y nos vamos aquí a transparencia, le decimos que sí. ¿Veis? Y ya vemos a través de ella. Es decir, en el momento en que ponemos las paredes, ya vemos a través de ella. Ahí están las paredes. Y, igual que hemos hecho antes, podíamos poner ahí un cristal. En la parte de atrás ponemos un cristal y de esa manera podemos darle al cristal la tonalidad que queramos. Incluso a la hora de renderizar, pues podemos también poner ese cristal de la forma que nos parezca. Con el eje X y el eje Y bien puestos para poder dibujar los rectángulos, las figuras planas en ellos. Ahí tenemos el cristal. Vamos ahora a cogerlo, así que lo que vamos a hacer es apagar la capa de paredes. Ahora sí, ya lo tenemos ahí, pinchamos sobre él y lo convertimos en región. Y cuando lo ponemos ahí, veis, ya lo tenemos. Como el cristal es la misma capa, pues tenemos la transparencia que le hemos dado antes. Y aquí ya tenemos nuestra casa, ¿veis? Ya la tenemos más o menos encarrilada. Ahora es cuestión de ir poniendo el resto de puertas, el resto de ventanas para poder acabarla.
Vamos ahora a poner las ventanas de ese lado ahí, para lo cual tenemos que colocar primero el SCP bien, es decir, el origen de coordenadas en el punto medio, final del eje X, final del eje Y. Ahora sí, nos vamos a coger la ventana, en este caso era esta de aquí, la traemos, ya la tenemos por ahí y la colocamos en ese punto. La agrandamos un poquito, el ángulo que sea 0, y ya la tenemos. Vamos ahora a escalarla, de tal manera que si no sale lo de referencia, que tendría que salir, pero a veces estas cosas fallan, pues entonces lo que vamos a hacer es ir ajustándolo pues para que nos quede ahí arriba el marco. Esta también es una ventana que es transparente, por lo tanto pinchamos sobre ella, botón derecho, propiedades, transparencia, sí. ¿Veis? Ya se ve a través de ella. Esa ventana es igual que esta otra, por lo tanto la podemos copiar. Esta ventana la copiamos de aquí, la traemos aquí al punto medio. Ya la tenemos hecha en un instante. De igual manera podemos utilizarla para estos otros huecos de aquí, porque son iguales. Vamos a copiarla. Nos la llevamos 90 grados, pero ya tengo que colocar bien el SCP en horizontal. Vale, y ahora sí puedo girarla en ese plano XY. A partir de este punto, girarla menos 90 grados, para que se nos quede ahí. Y ahora la copiamos en cada uno de los huecos. De aquí, la traemos aquí. Y ya está otra. Y ya está otra. Ya la tenemos colocada en todos los sitios. Bien. Veamos cómo queda. Ahí lo tenéis. Vamos a buscar la puerta del garaje. La P14, es esta de aquí. La arrastramos. La colocamos en el punto medio. Como el SCP está bien, ya nos sirve para todo. La agrandamos a partir de este punto. Aquí sí que nos permite, ¿veis?, poner referencia, porque decimos, mira, la altura desde aquí hasta aquí, queremos que venga a parar hasta aquí arriba. Y ya nos entra perfectamente. Ya tenemos pues todo acabado. Y nos falta, como decíamos, el terreno. Vamos a colocarnos en la capa terreno en planta. Simplemente es hacer un rectángulo grande que nos sirva pues para tener una referencia. Lo hacemos así de grande, lo convertimos en región. Vamos a ver dónde nos ha quedado. Ahí está. Y vamos a bajarlo un poquito para que no se superponga ni con el suelo ni con lo otro. Lo bajamos un poco. Ahí lo tenemos. Y ya tenemos aquí nuestra casa completamente acabada. ¿Veis? ¿Qué nos faltaría? Pues aplicar materiales, pero en cualquier caso de lo que se trataba era de ver que en lugar de aplicar puertas y ventanas reales, hechas en 3 dimensiones, podemos utilizar fotografías para ponerlas ahí. Bien, si renderizamos esto para ver cómo queda, este sea el resultado. ¿Veis? Quedan perfectamente incrustadas ahí las puertas y ventanas y con las sombras que podemos poner. Ahora tenemos una iluminación por defecto, pues le da bastante vida, ¿no? Pues esta puerta se ve y a través de las puertas y las ventanas se ve las paredes verdes del interior. Ahora os voy a explicar cómo irnos a Internet y en Internet elegir una fotografía, la que nos interese, de una puerta o de una ventana, utilizando como decía, el Photoshop o el Paint, recortarla, tomar las medidas, saber qué medidas tiene, etcétera, etcétera. Todo eso lo explicamos a continuación en este apéndice de este vídeo.
Tenemos una casa y vamos a ponerle esta puerta y esta ventana. Para lo cual vamos a irnos a Internet a buscar fotografías de una puerta y de una ventana que nos interese. En otro tutorial, en el número 6, ya expliqué cómo introducir puertas y ventanas reales. En este caso van a ser fotografías de puertas y ventanas y el resultado también es muy bueno. En primer lugar, nos vamos a Internet y buscamos en alguna página web puertas. En este caso escribes puertas y te salen varias posibilidades. Yo he cogido esta de la marca Brico de Bot y aquí tenemos varias puertas de este tipo. Bueno, vamos a coger una de estas, esta misma. Pulsamos sobre ella, se nos abre y si ahora le decimos con el botón derecho guardar imagen como, vamos a guardar esta imagen. Me dice, ¿dónde la quiero guardar? Pues en la carpeta de descargas. Le voy a llamar pues de esta misma manera que sale aquí. No voy a complicarme la vida, ya la tengo guardada. Bien, una vez que está guardada, abro el Paint, que este lo llevan todos, los Windows llevan siempre este programa, y abro la puerta. Ya la tengo aquí. Lo primero que tengo que hacer es reducir el tamaño de esta parte blanca para que pueda dejarlo recortado. Entonces le digo seleccionar todo, vengo aquí a la operación de recortar y voy trayendo esto para que se me quede justamente en esa esquina y justamente en esta otra. Si vengo aquí a archivo, propiedades de imagen, me dice las medidas en centímetros, en píxeles y en pulgadas, que me da igual. En centímetros, vamos a tomar nota. En centímetros tiene una altura, que es lo que me interesa a mí, de 19,97. La altura que yo necesito que tenga sea de 25, 2,5. Bueno, si me voy a píxeles, me traduce esas medidas de esta manera. La altura en píxeles es 566. Pues por una simple regla de 3 voy a multiplicar 566 por 25 y lo dividiré por 19,97. Me voy a la calculadora y le digo 566, que es la altura en píxeles, multiplicado por la altura que yo quiero, que es 25, dividido para la altura que tiene en centímetros, que es 19,97. Y el resultado que me da es 708. 708,56. 708. Lo cual quiere decir, vamos a cerrar esto, que si yo vengo ahora aquí, en donde puedo trabajar en porcentaje, que es como sale por defecto, o en píxeles, y en vez de 566 yo pongo 708, no me permite poner decimales, ¿veis? Si pongo decimales esto se me va, bueno, 708 a secas, le doy y la puerta se amplía de tamaño. Ahora esta puerta, si vengo aquí de nuevo, fijaros que el tamaño que tiene ya es prácticamente 25 de altura. 25 de altura y 11,75 de ancho. 25 de altura y 11,75 de ancho. Luego tengo que buscar un hueco en donde vaya a ir esa puerta. Vamos a guardar esto y lo voy a guardar en formato PNG. Guardar como imagen PNG y la voy a grabar con el nombre de puerta. Guardada. Bien, a continuación voy a introducir la puerta en su sitio. Lo haré de una forma muy sencilla, fijaros. Primero tengo que colocar el SCP de tal manera que, como la puerta la quiero poner en el medio de la pared, ahí está el origen de coordenadas, aquí el final del eje X y aquí el final del eje Y, porque la pared tiene que tener el plano XY de esta manera, contenido en ella, para poder poner ahí la foto que acabamos de arreglar. Me voy a donde tenga la foto, que es esta de aquí, y la arrastro, simplemente la arrastro, la suelto. Y ahora me dice dónde la quiero insertar. El punto de inserción será el 00. Y ahora el tamaño. Yo no voy a calcular la escala, no voy a complicar la vida, lo aparto hacia la derecha, ¿veis? Y ahora me pide el ángulo, le digo que 0 y ya tengo ahí la puerta. Bien, pero esa puerta es más pequeña que el hueco. Voy a hacerla más grande. ¿Cómo se hace más grande? Venimos aquí a escala. Como tengo el origen en el 00, pues simplemente con referencia le digo, mira, la distancia que tenemos de aquí
donde empieza la puerta a la parte más alta es esta, y quiero que venga a esta parte de aquí. Y ya me ha puesto la puerta perfectamente en el hueco, ¿veis? ¿Veis? Y la vemos también por dentro la puerta. Bueno, pues esto en cuanto a la puerta. Ahora vamos a hacer una ventana. Utilizaremos el mismo sistema. Nos vamos a Internet y buscamos ventanas. Yo he puesto ahí ventanas y saldrán pues todas las que queráis y más. Bueno, pues yo voy a coger esta de aquí me interesa. Pulso sobre ella, se me hace más grande, botón derecho, guardar imagen como, pues con el nombre que salga ahí, pues ese mismo ya me sirve. La guardo. Muy bien, ya la tengo guardada. Ahora me voy de nuevo al Paint y abro. Abro mi ventana. Ahí la tengo. Bien, esta ventana debe ser mucho más grande de lo que debería, pero ahora la vamos a reducir de tamaño. En primer lugar, vamos a quitar todo el blanco que tenemos alrededor. Eso se hace de la siguiente manera. Seleccionamos todo, cogemos el aparato de recortar y hacemos esto así, por ese lado. Y ya lo tenemos recortado. Bueno, como esto, si lo copiara tal cual, se me quedaría blanco, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que esto que es blanco, que es el fondo, desaparezca y se quede transparente. Vengo aquí y le digo quitar fondo. Y él solo automáticamente ha quitado todo el fondo blanco. Con lo cual, veis, cuando aparecen los cuadritos grises y blancos, significa que esto es transparente. Bien, ya la tenemos. Ahora vamos a ver el tema del tamaño. ¿Qué tamaño tiene? Pues en centímetros la altura que tiene es 45,77, pero a mí me interesa que sea de 15. Fijaros que 45,77 tiene que pasar a ser 15 de altura, porque nosotros lo que medimos es la altura. Y en Pixelex, esto era en centímetros, esa altura es de 1297. 1297. Pues vuelvo a hacer una regla de 3, igual que he hecho antes, y le digo 1297, que es la altura en píxeles, multiplicado por la altura que quiero que tenga en metros, 15, y dividido por por la altura que tiene en centímetros, que es 45,77. El resultado es que se tiene que quedar de 1297 en 425. Bien, pues sabiendo esto, cancelamos aquí y venimos aquí. Perdón, aquí. Y le decimos, mira, en píxeles, esto que es 1297 tiene que ser 425. Aceptamos y ya tenemos la ventana al tamaño que necesitamos. Esta altura ya sé que es de 1,5 metros. Ahora lo único que me falta es guardar. Pues vengo aquí, guardar como, y con formato de imagen PNG. Vamos a guardarla con el nombre de ventana. Lo único que me falta saber es la anchura, que no la he apuntado. Bueno, la anchura que tiene la ventana es de 13,80, que es justamente, la he cogido esta ventana porque es el hueco que tenemos. Una vez que ya tenemos colocado el SCP, vamos a la carpeta donde está mi ventana y arrastro esa ventana, AutoCAD. Ahí la tenemos. Y lo pongo en el 00. Lo separo un poco para que se haga grande. El ángulo es 0, le doy. Ya la tenemos ahí. Tenemos que agrandarla para que ocupe todo ese espacio. Cogemos la escala, marcamos y a partir del 00 vamos ensanchando hasta que llega a la parte de arriba, a la parte de ahí. En este caso a veces pasa que no sale lo de referencia, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Bien, aquí lo tenemos, ¿veis? Lo que pasa es que esto es negro. ¿Por qué es negro? Porque tenemos que hacer una última operación. Pulsamos ahí, botón derecho, y decimos propiedades. Y en propiedades, aquí en varios, transparencia de fondo, que pone que no, nosotros decimos que sí. Y ahora ya veremos a través de los cristales. ¿Veis? Ya estamos viendo el interior de la casa. Para acabar de rematar la faena vamos a hacer lo siguiente, fijaros.
Vamos a poner un, vamos a decir, cristal en la parte de atrás de esa ventana para que dé la sensación de que hay un vidrio. Me voy a la capa vidrio, que la tengo aquí preparada, o cristal, que es esta. La cojo y voy a hacer un rectángulo en la parte de atrás. Podría hacer más ajustado a la foto, pero lo hago en la parte de atrás. Y ahora ese rectángulo lo voy a convertir en una región. Voy a coger todo esto, englobo el rectángulo, solo el rectángulo que acabo de hacer, y lo convierto en región. Ya lo tengo convertido en región. Bien, si ahora vengo aquí a formato, capa, y donde tengo la capa de el cristal, en vez de poner transparencia 0, fijaros, pongo transparencia, pues, por ejemplo 40, ahora veré a través del cristal. Aunque aquí esto se vea mal, no os preocupéis, que eso es un efecto que luego desaparece. ¿Veis? El cristal lo tenemos por aquí detrás y como es transparente podemos ver a través de él. Esto que parece que está mal, vamos a hacer un render para ver que efectivamente sale bien. Ahí lo tenéis. Estamos viendo, a través del cristal estamos viendo el interior. Y tenemos aquí nuestra casa con la puerta, con la ventana y con el cristal. Y con las sombras. Ahí lo tenéis. Está saliendo bien, ¿veis? Y estamos viendo el interior de la casa a través de ese cristal de color azul que hemos puesto. Al que cuando sepamos poner materiales, pues lo podemos poner el color que queramos, en vez de azul, pues el que sea. Bueno, pues de esta manera tan sencilla nosotros podemos hacer que nuestra casa cobre vida poniéndole estas fotografías, que son simplemente fotografías de puertas y ventanas que hemos cogido por ahí. Lo único que tenemos que tener claro es que el tamaño de la ventana tiene que ser el mismo que el del hueco. Normalmente el que manda es el tamaño de la ventana. Y lo que nos interesa siempre es que la ventana tenga la altura de 1,5 y la puerta la altura de 2,5, que es como habitualmente lo vamos a hacer.